Listo, bueno. Bueno, como Guille ya me presentó, realmente es un tema un poco extenso, es un poco largo, voy a tratar de resumirlo lo más que pueda porque yo sé que tenemos poco tiempo, pero espero que sea muy claro para todos. Traté de resumirlo y de poner las cosas de manera muy puntual, pues por lo mismo, yo sé que aquí habemos personas de todas las áreas y me parece maravilloso y lo traté de hacer de una manera en la que todos podamos entender. Igual, yo les dejo mi correo por si cualquier cosa que ustedes necesiten me pueden escribir ahí, es mi correo personal. Entonces, listo. Antes, bueno, este es como el cronograma que yo había organizado. Vamos a hablar un poquito de los fundamentos fisiológicos, pero eso es una brochita, una brochecita ahí como de términos importantes. Vamos a hablar sobre la programación, monitoreo y soporte ventilatorio, toda la parte de ventilación protectora y pues alguito de mecánica pulmonar, interpretación clínica en las zonas de alarmas y protocolos de respuesta inicial. Y pues finalmente, como dice Guille, las preguntas del público. ¿Listo? Entonces, antes de comenzar con todo esto, quiero recordarles primero y hablarles pues que la ventilación mecánica no es como tal o nunca va a reemplazar un pulmón sano. Únicamente vamos a, como quien dice, comprar un tiempo mientras tratamos la enfermedad, ¿m? Para obtener como tal la idea es como ventilar al paciente y que nos dé tiempo para resolver esa enfermedad de base, ¿listo? Y para poder entender un poquito todo lo que vamos a hablar primero de unos principios fisiológicos y para que podamos entender ciertas cosas más adelante. Entonces, sabemos que en condiciones normales o respiramos gracias a un sistema de presión negativa. Cuando el diafragma se contrae, va a descender y aumenta el volumen de la capacidad torácica. Al aumentar realmente esos volúmenes, la presión intratorácica disminuye y se vuelve un poco más negativa con respecto a la presión atmosférica. Como consecuencia, el aire entra de manera pasiva hacia los pulmones, siguiendo pues el gradiente de presión. Es importante siempre recordar que el diafragma no va como a jalar aire, perdón. Lo que hace es generar como tal un gradiente de presión que permite que el aire fluya y hacia el interior, ¿sí? Em, Había un autor, John Wetz, que describe que el aire siempre se mueve desde la zona de mayor presión hacia otra zona de menor presión. Y esa es básicamente la esencia de toda la fisiología respiratoria. Y bueno, cuando conectamos a un paciente al ventilador, va a pasar completamente lo contrario, ¿sí? En lugar de generar una presión negativa, él va a introducir el aire mediante una presión positiva. Y aunque esto parece como muy sencillo, realmente lo que hace el ventilador es modificar toda esa mecánica pulmonar, la hemodinamia y el riesgo de una lesión pulmonar. ¿M? Entonces, aquí es donde, aquí abajito, vamos a ver dos términos súper importantes para toda la charla que nos habla de la resistencia y de la compliance. ¿M? La resistencia va a ser como esa dificultad o va a ser esa dificultad como tal que encuentra el aire para desplazarse desde el ventilador hasta los alvéolos, ¿sí? Si ese tubo está parcialmente obstruido por secreciones, existe un broncoespasmo o las vías aéreas están inflamadas, el aire va a encontrar una oposición para avanzar, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Que el ventilador va a empezar a generar un aumento de presiones para mantener ese mismo flujo. Por eso, una presión pico elevada muchas veces refleja el aumento de la resistencia y no necesariamente significa que sea un pulmón más rígido. Al otro lado, vamos a encontrar el término de compliance. ¿M? Y aquí, en esta parte de compliance, hablamos sobre lo que es la capacidad que tiene el pulmón de expandirse y volver a vaciarse, ¿sí?
Un pulmón completamente sano no va a lograr expandirse con una presión baja, ¿sí? En cambio, un pulmón enfermo, un pulmón con un síndrome de estrés respiratorio o un edema o una fibrosis va a necesitar mucha más presión para recibir el mismo volumen de aire, ¿sí? Por eso la compliance nos habla de elasticidad del pulmón, mientras que la resistencia nos habla netamente de la vía aérea. Entonces, vamos a pasar a hablar donde específicamente en la zona donde ocurre como tal la parte de la oxigenación, el intercambio gaseoso, ¿sí? Que es importante también para entender ciertas cosas de la ventilación mecánica. Entendemos que toda respiración, bueno, tiene un único objetivo, ¿sí? Y es realmente permitir que el oxígeno llegue a la sangre y que el dióxido de carbono salga de ella, ¿no? Ese intercambio ocurre en un lugar que se llama membrana alveolo-capilar, ¿sí? Dentro de este proceso, perdón, depende de tres condiciones fundamentales, ¿sí? Y es que debe existir una ventilación alveolar, que llegue sangre al capilar y que la membrana permanezca realmente o completamente íntegra. Si cualquiera de estos tres elementos falla, el intercambio gaseoso deja de ser eficiente. Y realmente lo que dicen los autores es que el pulmón es un órgano que está diseñado para minimizar la distancia de la difusión. Y esa es esa es la razón por la cual un edema, así sea mínimo, de unos pocos milímetros, puede llegar a alterar tanto la oxigenación. Ay, ¿me están escuchando? Sí, Mayra, se escucha Ok, perfecto. listo. Entonces vamos a hablar también un poquito de los conceptos de oxigenación y ventilación que hacen parte como de las funciones realmente de ese sistema respiratorio, ¿no? Entonces, vamos a hablar primero de la oxigenación, que básicamente la oxigenación consiste en llevar oxígeno desde el alveolo hasta la sangre arterial, ¿sí? Y la segunda función es la ventilación, que consiste netamente en eliminar el CO2 producido por un metabolismo celular, ¿no? Y aunque estos dos objetivos se realicen al mismo tiempo, fisiológicamente son procesos diferentes, ¿sí? Por tanto, el ventilador también los corrige de maneras diferentes. Entonces, en el ventilador vamos a encontrar parámetros que son específicamente para la oxigenación y que son específicamente para la ventilación. Cuando hablamos de oxigenación, vamos a encontrar entonces parámetros que la van a modificar o que nos van a colaborar y que son la FiO2 y el PIP o el PEPP. La FiO2 va a aumentar como tal la concentración de oxígeno inspirado y la PEP va a mantener como tal abierto esos alveolos, ¿no? Incrementando pues la superficie disponible para todo lo que es el intercambio gaseoso. Eh, por otra parte, cuando vamos a hablar ya de la ventilación, ya digamos que el protagonista de esa parte es el volumen minuto, que es un resultante del volumen corriente multiplicado por la frecuencia respiratoria, perdón. Si se va a disminuir ese volumen minuto, el CO2 se va a acumular y es donde vamos a encontrar alteraciones como la hipercapnia. Y ya terminando esta parte, me parece muy importante llegar al punto en donde entramos como a lo que es falla ventilatoria y el por qué un paciente va a requerir de una ventilación mecánica, ¿sí? Entonces, hablamos de ese costo energético y de ese trabajo respiratorio, ¿sí? Y aunque respirar parezca en ese momento algo como muy automático, que no requiere ningún esfuerzo respiratorio, ¿sí? Respirar sí consume mucha energía. De hecho, podríamos decir que un paciente sano representa entre el 2 y el 5% de un consumo total de oxígeno. Un paciente con insuficiencia respiratoria o con alteración de la respiración
va a aumentar este consumo, va a aumentar este consumo de energía, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a aumentar todo el trabajo respiratorio, la bomba musculatura, de la musculatura respiratoria y obviamente tiene que vencer toda esta carga con una mayor energía, ¿sí? Cada respiración va a requerir vencer casi dos grandes obstáculos que va a ser la resistencia de la vía aérea y como tal la elasticidad de ese pulmón, pero también la resistencia de la caja torácica, ¿sí? Además de eso, teniendo en cuenta que vamos a tener un paciente en UCI y si el paciente tiene una alta demanda metabólica, si el paciente está en una sepsis, si está en una acidosis, va a aumentar mucho más su demanda metabólica y energética, lo que finalmente va a llevar a un agotamiento de la musculatura respiratoria y a una falla respiratoria. Pero bueno, hablamos de mucho de insuficiencia respiratoria y realmente conocemos cuáles son los tipos. En ese momento tenemos clasificación de 4 tipos de insuficiencia respiratoria. Yo les traje aquí los principales de los que vamos a hablar, que es la oxigenación y de la ventilación. Tipo 1 y tipo 2. Entonces, vamos a hablar de la tipo 1, que también se conoce como una insuficiencia respiratoria hipoxémica. Em, y básicamente el problema de esa tipo 1 es que falla la parte de la oxigenación, ¿sí? Entonces, baja todo el aporte del oxígeno, el intercambio gaseoso, y realmente puede que en estos pacientes esté conservada toda la parte de su ventilación, pero no está conservado todo lo que es el intercambio gaseoso. ¿M? No se logra intercambiar ese oxígeno de una manera adecuada desde el alveolo hacia la sangre. ¿Y esto por qué puede ocurrir? Porque existen problemas netamente como de a nivel más del intersticio, ¿sí? Entonces podemos encontrar alvéolos llenos de líquido, colapsados, ocupados por una inflamación, una alteración, perdón, una alteración en la relación BQ, ventilación-perfusión. Y ahora comparando esta con lo que es la tipo 2, tenemos una insuficiencia respiratoria de tipo hipercápnica, que quiere decir que lo que pasa es que el paciente no es capaz de eliminar ese CO2. Es una insuficiencia ventilatoria en donde el paciente no va a conseguir eh, una ventilación alveolar suficiente y el dióxido de carbono comienza a acumularse. Esto básicamente puede pasar cuando falla la bomba respiratoria, cuando existe una enfermedad neuromuscular, cuando hay alguna alteración de la caja torácica, cuando hay alguna obstrucción grave del flujo aéreo o cuando hay un compromiso importante del impulso respiratorio. Eh, Entendemos entonces que en ese momento tenemos dos pacientes completamente diferentes, con una alteración diferente, y que la estrategia ventilatoria no va a ser la misma, ¿sí? Los dos tienen una insuficiencia respiratoria, pero la estrategia va a ser completamente diferente para los dos. Entonces, ya entrándonos un poquito a la parte de la ventilación, ¿cuáles serán esos propósitos de la ventilación? Entonces tenemos que el primer objetivo es descargar o disminuir como tal el trabajo respiratorio, descargar la bomba respiratoria, ¿sí? Cuando el paciente puede llevar días respirando con síntomas de dificultad respiratoria, el diafragma o la musculatura intercostal, hasta la musculatura accesoria, puede entrar en una fatiga. Entonces es aquí donde el paciente probablemente va a requerir un soporte ventilatorio. El segundo objetivo va a ser como tal restaurar ese intercambio gaseoso. Ahí hablaríamos un poquito de lo que es la falla ventilatoria tipo 1. Lo vamos a buscar como tal, abrir los alveolos mediante una PEP, mejorar la parte de la oxigenación, pero sin recurrir a concentraciones excesivas de oxígeno. Y como tercer objetivo principal de esa ventilación,
sería como eliminar toda la parte del dióxido de carbono que se encuentra retenido en los pacientes con una insuficiencia respiratoria, en este caso tipo 2. En este caso, las estrategias serían volumen corriente, frecuencia respiratoria, para tratar de restablecer una ventilación alveolar adecuada. Listo. Entonces, ¿qué será esa ventilación mecánica? Entonces, sabemos que la ventilación mecánica realmente es una estrategia o una terapia de soporte. Va a sustituir parcialmente o totalmente el soporte respiratorio del paciente, pues cuando él no sea capaz de suplir sus necesidades metabólicas o de mantener un intercambio gaseoso adecuado por sí mismo. Eh, es importante entender que, o recordemos que la ventilación siempre va a necesitar de una interfaz para que se pueda entregar como tal al paciente, ¿sí? Eh, entonces, si hablamos de ventilación mecánica invasiva, vamos a tener traqueostomías, vamos a tener tubos endotraqueales, máscaras laringias. Y si hablamos de soportes no invasivos, tendríamos una interfaz como una máscara para ventilación mecánica no invasiva. Y pues ya recordar que de esta forma vamos a entregar toda la parte de la ventilación al paciente y principalmente nuestro objetivo no va a ser como normalizar todos esos parámetros a nivel fisiológico. El objetivo principal va a ser proporcionar un intercambio gaseoso compatible con la vida utilizando las estrategias que sean menos lesivas para el paciente. Entonces, ¿cuáles serán las indicaciones clínicas? Recordemos que para tomar la decisión de intubar un paciente, no podemos basarnos simplemente en un parámetro, ¿sí? Debemos tener en cuenta varias cositas, como una gasometría, la clínica y la evolución del paciente, una radiografía de tórax. Entonces, debemos tomar ciertas pruebas diagnósticas y evaluar muy bien antes de tomar la decisión, porque recordemos que la ventilación no es que sea muy buena, pero tampoco es muy mala. Realmente es una intervención para darle un tiempo al paciente para que se sane esa enfermedad que lo está llevando a ese requerimiento de ventilación, ¿sí? Pero que también podemos causar lesiones a nivel de la vía aérea. Entonces hay que tomar una muy buena decisión. Dentro de la primera indicación tenemos todo lo que corresponde a la incapacidad de proteger esa vía aérea, ¿sí? Entonces, por ejemplo, pacientes que hagan apneas, que tengan una obstrucción alta, que tengan una disminución del estado de conciencia, una pérdida de los reflejos protectivos o enfermedades neuromusculares graves. La segunda es el fracaso del intercambio a nivel gaseoso, ¿sí? Cuando, pues, por alguna enfermedad, la oxigenación o la ventilación ya no pueden mantenerse mediante estrategias menos invasivas, ¿sí? Recuerden que antes de la ventilación, obviamente, tenemos muchas otras estrategias de oxigenación que tenemos desde bajo flujo, alto flujo y todo lo que son soportes más altos como la ventilación mecánica no invasiva y ya finalmente una ventilación invasiva. La tercera corresponde a un agotamiento mecánico, ¿sí? El aumento progresivo del trabajo respiratorio, el uso intenso de musculatura accesoria y signos de fatiga siempre son indicaciones importantes como de la ventilación, ¿sí? Posteriores, pues, a otros exámenes también. Y finalmente también tenemos situaciones en las que la ventilación mecánica se va a requerir en de pronto pacientes con inestabilidad hemodinámica, una acidosis metabólica grave y pacientes que requieran de procedimientos quirúrgicos largos con anestesia general. Entonces vamos a pasar a hablar ya como tal de lo que son los modos de ventilación, ¿sí? Yo traje aquí simplemente los modos como más básicos, que son tres principalmente.
No voy a empezar, no voy a incluir los modos, de pronto los modos duales, los adaptativos, que son un poco más complejos y se nos llevaría demasiado tiempo. Entonces, vamos a hablar primero de lo que es la ventilación controlada o ese trabajo impuesto netamente por el ventilador. ¿M? Este modo ventilatorio, como su nombre lo dice, es una ventilación que es completamente controlada, ¿sí? Que el paciente va a estar totalmente relajado. La idea es que esté sedado y relajado para que el ventilador pueda asumir un 100% del trabajo respiratorio. ¿No? Eh, Se le va a dar exactamente lo que se le controla, no va a haber cambios y eso hace que este modo sea un modo extremadamente pues predecible. Aquí el ventilador es el que va a decidir todo. Cuánto durará la inspiración, cuánto durará la expiración, cuánto será la entrega. Por eso lo ideal es que el paciente esté completamente sedado para que no hayan asincronías o haya como lo podemos llamar una pelea con el ventilador y el paciente. Si ustedes ven la grafiquita que tenemos aquí, ustedes ven que siempre va a haber una frecuencia fija. ¿Por qué? Porque va a ser una ventilación realmente controlada con mínimos cambios. La ventilación asistida controlada lo podemos llamar como un modo híbrido. Em, Realmente, como su nombre también lo dice, es un modo que le va a permitir cierta asistencia al paciente. Y es más, cuando el paciente de pronto también no pueda iniciar esa ventilación, el ventilador se la va a suplir también completamente. Este modo yo creo que es el modo que más hemos utilizado o a nivel mundial el modo que más se utiliza en las UCI. ¿Sí? Siempre va a garantizar como tal una frecuencia mínima, pero también le va a permitir como, es un modo que permite escuchar al paciente, ¿sí? Si el paciente inicia la respiración, el ventilador va a detectar ese esfuerzo mediano del paciente y va a administrar automáticamente una respiración programada para controlarle, para poder completar, perdón, la respiración, ¿sí? Nunca va a dejar al paciente sin soporte, le va a permitir cierta asistencia. Por eso lo llamamos como un modo híbrido, porque tiene parte controlada y parte asistida. También este modo permite pues que el paciente no esté completamente sedado, ¿sí? Pues sí vamos a tener el paciente bajo ciertas dosis de sedanalgesia, pero no en una completa sedación y relajación. Y finalmente la ventilación espontánea. Esta ventilación realmente nunca va a tener como el inicio espontáneo del ventilador, ¿sí? La idea es que el paciente tenga el control total de su respiración. Lo único que va a hacer el ventilador es aportar una presión soporte que le va a ayudar a vencer esa resistencia como tal del tubo endotraqueal y del circuito, ¿sí? Básicamente, el paciente realiza todo el trabajo respiratorio y el ventilador únicamente facilita el esfuerzo. Eh, por lo mismo, es un modo ventilatorio que se utiliza para los destetes o el winning o la liberación del ventilador, ¿sí? Porque nos va a permitir saber si el paciente eh, puede, como tal, asistir su ventilación de manera espontánea y autónoma. Listo, entonces Em, lo que hace parte de esa programación, ya hablamos como de los modos básicos y de aquí en adelante vamos a hablar ya como tal de parámetros y de selección de como tal de la programación básica de ese ventilador. Todos los modos que mencionamos ahorita los podemos manejar por volumen o por presión. Y es aquí donde vamos a comenzar como tal la programación real de ese paciente. Entonces, em, ¿cómo saber si voy a ventilar por volumen o por presión? Realmente es muy complejo saber. Casi siempre lo primero que hacemos es escoger un programado por volumen para asegurarle como tal un volumen. Porque cuando vamos a programar el paciente con un programado por volumen, el ventilador le va a garantizar.
que el paciente reciba exactamente el volumen corriente que nosotros seleccionamos. No va a importar si el pulmón está rígido o si está muy complaciente, el volumen va a llegar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que puede cambiar ahí o qué es la variable dinámica como tal de esta opción? Va a ser la presión, ¿sí? Entonces, a expensas de ese volumen que le estoy dando, no me va a proteger de pronto la vía aérea de las presiones, ¿sí? Así va a ingresar simplemente el mismo volumen que yo le programo sin importar las presiones de la vía aérea. ¿Qué va a pasar entonces por el otro lado? Tenemos controlados por presión. Entonces, aquí nosotros lo que vamos a hacer es asegurarle esa presión del ventilador, ¿sí? Asegurar que ese ventilador nunca supere la presión que nosotros le vamos a establecer. ¿M? Lo que va a cambiar en este caso será el volumen corriente. Si el pulmón mejora con esta programación o con esta presión que nosotros le estamos dando, probablemente el paciente pueda ingresar un mayor volumen, ¿sí? Pero si el pulmón empeora, el volumen va a disminuir. En este caso vamos a asegurar una protección de las presiones a nivel de vía aérea, sacrificando probablemente, no en todos los casos, pero sí sacrificando el volumen que le estamos dando al paciente. Y para continuar con toda esa programación, vamos a hablar un poquito de las variables de fase. Entonces, las variables de fase lo que nos va a indicar es cómo vamos a realizar ese ciclo respiratorio como tal del ventilador, cómo vamos a programar ese ciclo respiratorio, ¿listo? Entonces, vamos a decidir quién va a iniciar esa ventilación, quién la va a controlar, quién la va a terminar y quién va a continuar o permanecer al final de ese ciclo respiratorio. Entonces, lo que nos muestra esta gráfica acá simplemente son como, quien dice, un ciclo ventilatorio completo, ¿sí? Entonces, aquí tenemos primero el disparo, que el disparo es cómo va a comenzar esa respiración, ese ciclo respiratorio, ¿sí? Aquí entonces empezaríamos a hablar de lo que es el trigger o la sensibilidad. ¿M? Eh, Vamos a programar un trigger o una sensibilidad que en su mayoría se programa por un flujo y lo que vamos a hacer es programarle un flujo que el paciente alcance y cuando el ventilador lo sense, el ventilador va a iniciar como tal ese ciclo ventilatorio, ¿sí? Vamos a seguir por todo ese ciclo y vamos a encontrar la variable de límite. Esta lo que va a hacer es controlar como tal la presión, el volumen o el flujo, ¿listo? No decide, esta no es la que decide realmente cuándo termina la inspiración. Solo va como a establecer el máximo que sí, el máximo límite durante esa fase inspiratoria. Y acá continuamos con toda la parte de ciclado. Es un momento en el que la inspiración va a terminar, ¿sí? Se mantiene como una meseta, la inspiración termina y esta la vamos a controlar o por volumen, perdón, sí, por volumen, por presión, por flujo, por tiempo y eso va a depender del modo ventilatorio que nosotros escojamos. Aquí es donde va a ocurrir como la transición de la parte de la inspiración a la expiración. Y tenemos toda la línea de base, que es cuando terminamos como tal la aspiración, cuando termina toda la salida del aire, pero nunca la idea es que regresemos a cero, ¿sí? Aquí es donde aparece la PEEP, ¿sí? Que esta es la que nos va a permitir que los alveolos continúen abiertos, sin colapsarse. ¿No? Entonces, es importante, todas estas variables nos van a disminuir las asincronías ventilatorias, unos dobles disparos, que de pronto haya una pelea pues, del ventilador con el paciente, un ciclado tardío, todas esas cosas nos van a llevar de pronto a un daño pulmonar
Y si corregimos o si programamos muy bien estas variables de fase, podemos prevenir o disminuir todo lo que son las asincronías ventilatorias. Listo. Entonces, vamos a empezar como tal a hablar de los parámetros básicos de la ventilación. Para mí, en este momento, vamos a hablar de los 4 pilares del monitoreo. Pilares porque son parámetros que vamos a nosotros a controlar, y monitoreo, parámetros que también tenemos que estar en vigilancia constante, ¿sí? Porque nosotros programamos un ventilador y la idea no es simplemente como dejar al paciente conectado al ventilador y esperar a que se resuelva todo, ¿sí? Muchos de de los parámetros que programamos tenemos que estar en constante vigilancia para verificar si sí están resultando, si sí están dando buenos resultados en el paciente, si, o si hay que modificarlos de acuerdo a la mecánica también del paciente. ¿Listo? Entonces, el primer pilar que encontramos, o que tenemos acá, es la de la oxigenación. Entonces, ¿cómo vamos a controlar esa parte de oxigenación? Ya lo habíamos mencionado antes con la FIO2 y el PIB, ¿sí? Tenemos el segundo pilar, que es la ventilación, y ya no hablamos como tal de oxígeno, sino de eliminar como tal ese CO2, ¿sí? Y aquí es donde vamos a ver el volumen corriente, la frecuencia respiratoria, el flujo, la relación IE. El tercer pilar, y esto ya es más de tipo de monitoreo constante, todo lo que son las presiones. ¿M? Entonces, podemos ver que de pronto el paciente tiene una saturación adecuada y aún así estar lesionando el pulmón con los parámetros que nosotros le tenemos programado. Entonces, por eso son importantes a la hora del monitoreo. Y finalmente vamos a analizar como tal la mecánica ventilatoria o la mecánica pulmonar. Aquí es donde entramos más a la parte profunda y fisiológica de ese pulmón. Nos van a permitir conocer como la compliance, la resistencia, y realmente esto nos va a permitir entender cómo va cambiando el pulmón a lo largo de la enfermedad. Entonces, hablábamos de la optimización de la oxigenación, ¿sí? De la entrega pues de la oxigenación. Entonces, hablamos pues de la FIO2, que es la fracción de oxígeno, o esa concentración de oxígeno que entregamos al paciente. Su función realmente es aumentar el gradiente de difusión para favorecer el paso de oxígeno desde los alveolos a la sangre arterial. Sin embargo, la FIO2 es una medida inicial. Recordemos que el oxígeno también es un medicamento y en exceso puede ser dañino, ¿sí? Podemos favorecer a todo lo que es la toxicidad de oxígeno y el estrés oxidativo por el que está pasando el paciente. Entonces, lo ideal es minimizarlo apenas se pueda, ¿sí? Em, Dentro de los rangos de oxigenación, siempre van en un paciente de UCI, em, va a variar entre 88 y 92%. Es lo ideal que el paciente esté saturando, ni por encima ni por debajo. ¿Por qué? Por debajo favorecemos a la hipoxemia, por encima vamos a favorecer a todo lo que es el estrés, perdón, a la toxicidad por oxígeno. En cuanto al PIB o la PEP, su papel es completamente diferente, ¿sí? Realmente la misión de la PEP va a ser o mantener como tal esa presión positiva al final de la aspiración, evitando que los alveolos pues se colapsen. Esto, mm, finalmente, lo que queremos hacer con este PEP es incrementar la capacidad residual y disminuir todo ese shunt intrapulmonar, pero también aumentar la superficie disponible para el intercambio gaseoso. ¿M? Ojo, también es importante que si aumentamos como tal esa PEP o tenemos una PEP muy alta, vamos a causar un daño, ¿sí? Podemos causar una sobredistensión de ese pulmón, disminuir un retorno venoso y comprometer finalmente el gasto cardíaco.
¿sí? Entonces, es un parámetro que también hay que estar vigilando constantemente. Y en cuanto a los determinantes de la ventilación minuto y toda la parte del control de dióxido de carbono, tenemos, bueno, mm, sabemos que la ventilación minuto, como ya les había mencionado, va a depender de ese volumen corriente y de la frecuencia respiratoria. El volumen corriente representa la cantidad de aire que nosotros le estamos dando al paciente en cada respiración. Y la frecuencia respiratoria, pues, indica cuántas respiraciones ocurren en cada minuto. Cuando multiplicamos ambos, obtenemos lo que es la ventilación minuto, eh, y este constituye uno de los principales determinantes para toda la eliminación del CO2, ¿sí? Sin embargo, debemos entender que no toda la ventilación minuto es ventilación alveolar, ¿sí? Parte del aire permanece siempre en el espacio muerto y no hay cierto aire que no va a participar como tal en ese intercambio gaseoso. Por eso la calidad de la ventilación es tan importante más que la cantidad de esa ventilación. Listo. Y tenemos entonces aquí, vamos a hablar un poquito de flujo y de la dinámica en la que vamos a entregar esa velocidad. Cuando mencionamos flujo inspiratorio, va a representar como tal la velocidad con la que yo voy a entregar ese gas, ¿sí? Generalmente lo expresamos litros por minuto. Eh, Muchas veces pensamos únicamente en que el volumen es lo más importante, sin importar cómo estamos entregando ese volumen a ese pulmón, ¿sí? Y realmente el flujo también va a modificar la mecánica respiratoria y el confort del paciente. Cuando nosotros utilizamos flujos muy bajos, el aire pues va a entrar más lento y el paciente puede sentir que el ventilador no va a satisfacer las demandas, la demanda inspiratoria y el aporte, va a aparecer entonces lo que es la sensación de sed o el hambre de aire, ¿sí? Vamos a ver que el paciente aumenta el esfuerzo inspiratorio, aparecen las asincronías y vamos a empezar a ver el uso de musculatura accesoria también. Pero si por el contrario vamos a poner un flujo muy alto, el volumen va a entrar muy rápido y esto puede aumentar también las presiones pico, la presión pico, porque el aire va a atravesar las vías aéreas a mayor velocidad, incrementando pues este componente resistivo de la presión. Por eso el flujo no debe ser ni más ni muy alto ni muy bajo. Debe ser el que mejor se adapte a la demanda inspiratoria del paciente. Em, Realmente el flujo se va a ir ajustando a los requerimientos, como les digo, del paciente. En algunas teorías hablan de que el flujo se debe programar de acuerdo al volumen, ¿sí? El 10% del volumen programado. Pero finalmente uno se da cuenta que el paciente empieza a requerir mucho más flujo de ese 10%, ¿sí? Entonces, eh, el flujo, recordemos que va a influir directamente sobre el componente. Mayra, perdóname un segundo, dejaste de compartir tu pantalla. Ah, ¿desde qué momento? No, hace 10 segundos. Ok, ya voy a mirar qué pasó. Eh, Espérame que creo que se me salió ya les voy a solucionar.
¿Listo? Sí, Listo. Em, listo. Entonces, ¿en qué íbamos? Mm, Bueno, ¿en qué íbamos? Bueno, recordemos que el flujo va a influir directamente sobre ese componente resistivo, ¿cierto? Cuanto mayor sea el flujo, mayor será la presión necesaria para vencer como tal la resistencia de la vía aérea. Por eso, un aumento de la presión pico no siempre significa que, pues, que el pulmón esté mm, más rígido o más colapsado. Simplemente puede deberse a que le estamos programando mal el flujo a ese paciente. Y realmente es uno de los errores más comunes que se ve al momento de la programación de la ventilación mecánica. A veces es de los parámetros en los que menos ponemos como atención. Listo. Entonces, finalmente, yo creo que este es de los últimos parámetros importantes. Vamos a hablar de lo que es el equilibrio entre la relación y E, ¿sí? Entonces, hablando desde las condiciones normales, nosotros dedicamos aproximadamente un tercio del ciclo respiratorio a la inspiración y dos tercios a la expiración. Por eso habitualmente o normalmente programamos un ventilador con una relación IE de 1:2 aproximadamente. Eso pues también va a depender de la patología del paciente, ¿sí? Y esta distribución va a permitir que el pulmón tenga suficiente tiempo para llenarse, pero sobre todo para vaciarse completamente. Si le damos más tiempo al pulmón para vaciarse, pues vamos a permitir de pronto una mejor extracción de CO2. Si no damos un suficiente tiempo para aspirar, el aire va a comenzar a acumularse dentro de ese pulmón. Por eso también el aumento de las frecuencias respiratorias no es tan adecuado ni protectivo para el paciente y realmente no es un parámetro que me sirva para barrer CO2 en casos de hipercapnia, ¿sí? Porque finalmente respiración tras respiración va a quedar un aire atrapado y aparece el autopip, ¿sí? ¿Y qué va a pasar? Que nos va a crear una hiperinsuflación dinámica, se nos va a aumentar más ese CO2, va a aumentar el trabajo respiratorio del paciente, va a aumentar las presiones intratorácicas y finalmente estas presiones y todas estas alteraciones nos van a ir a disminuir el retorno venoso y el gasto cardíaco. Hablamos mucho de la parte hemodinámica y es que realmente el corazón y el pulmón tienen una interacción muy significativa, muy precisa entre los dos y cualquier parámetro que yo modifique en el ventilador siempre o casi siempre va a repercutir sobre la parte hemodinámica, ¿sí? Por eso, dentro de la ventilación protectiva también hablamos de no inferir mucho sobre ese gasto cardíaco. Vamos a entrar entonces a ver o a hablar sobre la ventilación protectora como tal. Listo, entonces, un punto súper importante es el cálculo del volumen, ¿sí? El volumen se debe calcular por la talla y no por el peso. Mm, ¿Ustedes creen, o bueno, realmente, sí, ustedes creen que va a pesar más el pulmón de un paciente que mida 1,60, que pese 60 kilogramos, sobre el pulmón de este mismo paciente, pero con un peso de 120 kilogramos? Y la respuesta es exactamente la misma, ¿sí? O sea, el pulmón no va a cambiar, el pulmón no crece cuando aumenta el tejido adiposo. Y este fue uno de los grandes errores por mucho tiempo, porque lo que hacíamos era calcular el volumen corriente utilizando un peso real del paciente, ¿sí? Si el paciente pesaba más, íbamos a administrar mucho más volumen, un volumen mucho mayor. Entonces, llegaban a administrarse volúmenes sobre 10 a 15 mililitros por kilogramo y eso era
una cosa exageradísima para el paciente. Hoy sabemos que esta estrategia pues es realmente muy peligrosa, que el pulmón no aumenta de tamaño cuando una persona gana peso o bueno, retiene líquidos, lo que va a aumentar es el tejido adiposo. Y el número de los alvéolos va a ser exactamente o prácticamente el mismo, ¿sí? Por eso si calculamos el volumen con el peso real de un paciente obeso, estaremos introduciendo un volumen excesivo para el tamaño real de su pulmón, ¿sí? Y este excesivo volumen va a favorecer sobredistensión alveolar y finalmente también un volutrauma, ¿sí? Entonces, actualmente, ¿cómo lo estamos haciendo? Actualmente estamos utilizando el peso corporal predicho, ¿sí? Yo aquí no tengo la fórmula, pero la fórmula es sencilla, 152.4 menos la talla en centímetros por 0.91 más 50 en hombres, más 45 en mujeres. ¿Sí? Igual eso ustedes lo buscan peso predicho y lo van a encontrar muy fácil en internet. ¿Sí? Entonces, generalmente en los pacientes que tienen más daño pulmonar, se empezaron a priorizar los volúmenes de 4 a 8 mililitros kilogramo de peso corporal predicho. Idealmente, uno empieza ventilando al paciente con 6, ¿sí? Y más en pacientes con SRA. Y ya pues uno ese volumen lo va ajustando a la mecánica ventilatoria o a las respuestas ventilatorias del paciente. Y para entender mucho mejor esta parte del volumen, yo les traje este concepto que se llama Baby Long. Entonces, este autor o este señor Catinoni observó mediante una tomografía que el pulmón del paciente con SRA no estaba completamente destruido, ¿sí? Que existían grandes regiones colapsadas e inundadas, eh, pero que también quedaban pequeñas zonas relativamente sanas capaces de recibir esa ventilación, ¿sí? Entonces, era como una pequeña porción funcional del pulmón y a esto lo llamó un baby lung. Lo que pasa es que antes se pensaba pues que el pulmón del paciente con SDRA era un pulmón completamente rígido y homogéneamente enfermo y con esto lo que hicieron fue demostrar lo contrario. ¿M? No es que el paciente tenga un pulmón infantil, simplemente es que la cantidad de pulmón disponible para ventilarse tiene aproximadamente el tamaño funcional del pulmón de un niño. Y aquí es donde vemos o resolvemos el por qué hay que ventilar el paciente con un peso predicho y no con el peso real, ¿sí? Eh, Esto es lo que explica fisiológicamente por qué el volumen aparentemente normal puede resultar realmente lesivo para el paciente. Y bueno, realmente es que si hablamos desde el objetivo del volumen, desde la ventilación mecánica, nosotros no queremos como un objetivo llenar completamente el pulmón, ¿sí? El objetivo principal de ese volumen que le estamos dando al paciente es garantizar el intercambio gaseoso sin provocar ninguna deformidad excesiva en el tejido pulmonar. ¿Por qué? Porque aquí es donde va a aparecer lo que normalmente llamamos un strain pulmonar o un estrés pulmonar, ¿sí? Porque a mayor volumen em, administrado, mayor será la deformación y el riesgo de una lesión inducida por el ventilador. Y volvemos a traer aquí una grafiquita que lo que nos va a hablar es más de como de la anatomía de ese ciclo respiratorio y de las presiones que nosotros debemos mantener o vigilar dentro de esa ventilación mecánica para asegurar una ventilación protectiva del paciente. Entonces, vamos a empezar con la presión pico. Esta presión pico que vemos acá es la presión máxima que alcanza el ventilador mientras el aire está entrando a ese pulmón, ¿sí? Esa presión me va a incluir dos componentes principales. Incluye el de vencer la resistencia de la vía aérea
y la presión necesaria para distender como tal ese pulmón y la caja torácica. De ahí vamos a seguir eh, por aquí abajito, en donde vamos a hacer como una pausa inspiratoria, donde el flujo se va a detener y como ya no hay movimiento resistivo, perdón, ya no hay movimiento de aire, va a desaparecer el componente resistivo, ¿sí? Lo único que va a permanecer es esta presión, que es la presión alveolar estática, o la presión plató o la presión meseta. Y esta es de las presiones más importantes a la hora del monitoreo. ¿Y por qué será tan importante? Realmente esta presión es la que nos dice cuánta presión realmente están soportando los alvéolos, ¿sí? Y es uno de los mejores indicadores sobre distensión alveolar, ¿sí? Por lo que siempre debemos intentarla mantener por debajo de los 30 centímetros de agua. Finalmente, vamos a observar al final de esa aspiración la PEEP o PIP, que es la presión que va a permanecer al final de la aspiración para evitar como tal un colapso alveolar. Y entre la PEP y la meseta vamos a encontrar el driving pressure, ¿sí? Que es una presión necesaria para distender el pulmón durante cada respiración, ¿sí? Ya más adelante vamos a hablar de cada uno. Entonces vamos a empezar hablando sobre la titulación del PIC, ¿sí? En algún momento de la práctica clínica o bueno, también por experiencia, hablábamos de un PIP ideal, de un PIP fisiológico. Realmente la mejor PEP es la que logra mantener abiertos esos alvéolos sin producir ningún daño pulmonar ni un compromiso hemodinámico, ¿sí? Y es ahí donde vamos a encontrar realmente el arte de titular la PIP, ¿sí? Y probablemente es uno de los parámetros que más movemos, que más modificamos, que más tomamos, ¿sí? Y probablemente uno de los parámetros más importantes del ventilador. Cuando nosotros aumentamos como tal esa PIP o ponemos una PIP al paciente, lo que queremos es reclutar alveolos, prevenir un colapso o ateletraumas, disminuir el colapso cíclico, conocido finalmente como el ateletrauma, y aumentar la capacidad residual funcional. Pero como consecuencia también podemos tener, perdón, perdón, listo, pero como consecuencia de mejorar o de reclutar esos alveolos, también podemos tener algunos riesgos, por ejemplo, una sobredistensión en zonas altas, ¿sí? Cuando nosotros seguimos aumentando esa P por encima de un punto óptimo, vamos a empezar a distender excesivamente los alveolos que ya estaban abiertos, ¿sí? Y es ahí donde vamos a encontrar o vamos a generar una sobredistensión alveolar, ¿sí? Además, también pues podemos generar una presión, un aumento de esa presión intratorácica y ya sabemos que todo esto puede repercutir a nivel pues del retorno venoso, puede caer la precarga y se puede reducir todo lo que es el gasto cardíaco produciendo finalmente una hipotensión, ¿sí? Eh, por eso nunca debemos pensar en que a mayor PIB siempre va a ser mucho mejor, ¿sí? Realmente la mejor PIB es la que nos va a mantener una adecuada oxigenación, una adecuada estado hemodinámico, pero también una adecuada se me fue, elasticidad del pulmón. ¿Listo? En cuanto al driving pressure, que este driving pressure se puso, aunque ya hacía mucho tiempo lo habían mencionado,
Ese Drive Impression lo pusieron muy de moda para pandemia, ¿sí? Era un marcador de estrés pulmonar y era de los principales parámetros que uno vivía midiendo para los pacientes que entraban a una SDRA. Y este se calcula de una manera muy sencilla. Este se calcula restando presión plató y la presión total, ¿sí? Eh, ¿Qué es lo que nos dice como tal ese Drive Impression? Representa la presión que necesita pues el ventilador para distender el pulmón durante cada respiración, ¿sí? Y detrás de esta fórmula, de ese Drive Impression, existe algo un poco más profundo y es que el D representa también toda la parte de deformación que sufre lo que ya habíamos mencionado como baby lung, ¿sí? En cada ciclo respiratorio. Entonces, si el pulmón funcional es muy pequeño, necesitamos una presión mayor para introducir el mismo volumen corriente. Y en cuanto mayor sea esa presión, mayor será el estrés sobre el tejido pulmonar. Entonces, actualmente tratamos de mantener ese driving pressure idealmente por debajo de los 15 centímetros de agua. ¿Por qué? Pues porque ya múltiples estudios, yo aquí puse uno de los primeros estudios que se realizaron, eh, muchos estudios han demostrado que valores superiores se asocian a un peor pronóstico. Vamos a continuar entonces hablando de la compliance estática, ¿sí? ¿Qué es lo que nos quiere decir? ¿Qué tan rígido está ese pulmón? ¿Sí? Entonces, recordemos que la compliance expresa la facilidad con la que ese pulmón puede expandirse, ¿sí? Es la relación entre el volumen corriente y que se está administrando y el driving pressure, ¿sí? Entonces, la fórmula básicamente sería volumen corriente dividido en ese driving pressure, ¿sí? Y cuando nosotros tenemos un pulmón sano, mm, realmente necesitamos muy poca presión para recibir como tal ese volumen que estamos entregando. En cambio, cuando un pulmón está muy dañado, ejemplo, paciente con SRA, un edema pulmonar, una fibrosis o una telectasia, tiene una compliance mucho más disminuida, ¿sí? Mm, para introducir entonces exactamente el mismo volumen que le vamos a entregar de pronto a un pulmón sano, debemos generar mucha más presión, ¿sí? Por eso una disminución progresiva de la compliance suele ser una señal de alarma y nos indica pues que el pulmón está cambiando o que debemos buscar otras alternativas, buscar la causa antes de seguir aumentando las presiones del ventilador. Otro parámetro importante a la hora de monitorizar viene siendo la resistencia de la vía aérea. Y la resistencia como tal va a representar la oposición que encuentra el aire para desplazarse desde el ventilador hacia los alvéolos. Cada vez que el aire atraviesa ese tubo endotraqueal, se puede encontrar con secreciones, con inflamación, con alguna obstrucción del tubo, ¿sí? ¿Y qué va a pasar? Que al encontrar una vía aérea más estrecha, se va a perder parte de la energía para vencer como tal esa resistencia. Entonces, cuando esta resistencia aumenta, el ventilador genera una, genera, espérame un momento. Em, Cuando aumenta esa resistencia, el ventilador va a necesitar generar un poco más de presión para mantener ese mismo flujo inspiratorio. Entonces, esta resistencia es uno de los indicadores de por qué la presión pico normalmente se aumenta, puede elevarse, ¿sí? Se puede elevar sin que exista algún daño a nivel del parénquima pulmonar. Bueno, y entre los parámetros pues, importantes debemos mantener una presión
ojalá por debajo de 5, ¿sí? De 5 a 10, por encima de 15 es una alerta. Y finalmente, o bueno, creo que vamos a hablar de lo que es el autopip. Entonces, eh, ¿qué será este autopip? Entonces, hablábamos ya hace un momento sobre el autopip y este aparece cuando el paciente no dispone probablemente mucho tiempo para completar esa aspiración antes de que comience la inspiración, ¿sí? Entonces, como consecuencia, lo que va a pasar es que parte del aire va a permanecer atrapado dentro del pulmón, ¿sí? Respiración tras respiración, como lo habíamos mencionado antes, va a aumentar como tal ese volumen residual y va a aparecer pues la hiperinsuflación dinámica. El autopip también va a aumentar el trabajo respiratorio, aumenta las presiones intratorácicas y disminuye también el retorno venoso finalmente. ¿Cómo diagnosticamos o cómo podemos encontrar ese autopip? Por medio de fórmulas podemos medir el autopip con una expiración, una pausa expiratoria de 2 o 3 segundos y restamos el pip programado por el autopip que hayamos encontrado, ¿sí? Y en cuanto a en cuanto a la gráfica, si ustedes se dan cuenta, nosotros en la parte de la aspiración deberíamos llegar a 0 de esa línea de base, de la línea de base, pero cuando hay un autopip vemos que la línea de base no alcanza a llegar. O sea, esta todavía muestra un poquito muy alta, se alcanza a llegar a 0, pero normalmente cuando encontramos un autopip, la línea de base no alcanza a llegar, perdón, la línea expiratoria no alcanza a llegar a esa línea de base, ¿sí? ¿Y qué hace? Es empezar un ciclo nuevo, un ciclo inspiratorio nuevo por encima de ese volumen residual ya. ¿Listo? Entonces vamos a encontrar una línea que no alcanza a llegar a esa línea de base final. ¿Cuáles van a ser las estrategias para eh, la estrategia dentro de frecuencias con respiración, pues flujo inspiratorio, para el contradictorio también, pues eh, Mayra, perdóname, no se escucha bien. Se fue un poquitico el audio se fue hace medio minuto. no se escuchan. Ahí me escuchan. Ya, perfecto, ahora sí. La señal. Listo. Entonces, dentro de las estrategias está disminuir la frecuencia respiratoria para alargar el tiempo expiratorio. Otra medida consiste en aumentar el flujo inspiratorio, ya que un mayor flujo va a cortar el tiempo inspiratorio y deja más tiempo prolongada la expiración. Otra medida que también sirve mucho es reducir el volumen corriente si es posible, ya que pues un menor volumen tarda menos en entrar y posiblemente menos en salir. Debemos también tratar causas como de tipo obstructiva, con broncodilatadores, aspiración de secreciones, corrección pues, de problemas mecánicos del tubo. En algunos pacientes también se modifica con la misma PIP, aunque con esta tiene que ser un poco más cuidadoso para no facilitar como un doble disparo en el ventilador y disminuir, pues finalmente lo que queremos es disminuir como el umbral impuesto por ese autopip. Y en cuanto a las metas de oxigenación, que también dentro de lo que tenemos de parámetros protectivos tiene que ser el oxígeno, que ya habíamos hablado en hiperoxemia o en hipoxemia, ¿cierto? Y debemos entender que estas dos pueden ser realmente peligrosas para el paciente. Una saturación pues por debajo de rangos terapéuticos compromete el aporte de oxígeno a los tejidos,
pero una saturación persistente cercana al 100%, especialmente si requiere FiO2 muy elevadas, va a aumentar todo lo que es el estrés oxidativo y favorecer la toxicidad por oxígeno. Por eso debemos tener mucha precaución con pacientes, por ejemplo, con un SDRA, que realmente con ellos buscamos una estrategia terapéutica en 88, 92, 94 como máximo, siempre interpretándolo junto con la perfusión tisular, la estabilidad hemodinámica y el contexto clínico, ¿sí? Nuestro objetivo principal no tiene que ser que el paciente sature por encima o llegue a saturar 100% siempre, ¿sí? Una oxigenación debe ser suficiente y con la menor agresión pulmonar. Y les traje este cuadrito que es más como de lo que ya habíamos hablado, pero simplemente es una herramienta que nos va a ayudar como a entender qué pasa y qué debemos hacer, ¿sí? Cuando se aumentan cada una de estas presiones. Entonces, si vamos a encontrar una presión plateau por encima de 30, ¿qué es lo que pasa? Normalmente es porque disminuye la compliance, porque vamos a tener un pulmón rígido o sobreextendido, vamos a tener un mayor riesgo de un volutrauma. ¿Y qué debemos hacer? Como estrategias, disminuir volúmenes corrientes y manejarlos de 4 a 6 mililitros kilogramo del peso predicho. Revisar y ajustar el PIB si hay sobredistensión. Evaluar causas, si de pronto el paciente hizo un neumotórax, un edema, un SRA, si hay atelectasias o derrames. Optimizar ese reclutamiento, considerar de pronto el prono en pacientes con SRA y tratar la causa de base, ¿sí? Si encontramos un drive impression alto, entonces, ¿qué va a querer decir desde la fisiología? Probablemente el volumen corriente sea excesivo para el tamaño funcional del pulmón y hay mayor riesgo de bili, o sea, de daño pulmonar como tal. ¿Qué debemos hacer? Reducir ese volumen corriente, optimizar PIB, buscando un menor drive impression, mejorar el reclutamiento alveolar. También podemos considerar el prono y revalorar esa compliance eh, después de cada ajuste. En cuanto a la presión pico, ya sabemos que esa presión pico puede aumentar por un aumento de la resistencia en las vías o una disminución de la compliance. Entonces, podemos comparar, yo ahorita les voy a hablar un poquito de eso, de que si el aumento de la presión es por aumento de la presión plató no más o definitivamente es simplemente por aumento de la resistencia de las vías aéreas y ahí ya tomar una decisión. En cuanto al aumento de las resistencias, se debe a una mayor dificultad pues, para el paso del flujo por la vía aérea. ¿Y qué debemos hacer? Buscar estrategias como aspirar secreciones, si está indicado. Recordemos que la aspiración de secreciones es simplemente o debe ser estrictamente necesidad del paciente. Revisar acomodamiento, si de pronto el tubo está obstruido, si el paciente lo está mordiendo, corregir de pronto agua dentro del circuito, tratar broncoespasmos si se dio un broncoespasmo y ajustar los flujos inspiratorios para corregir asincronía. Entonces, este era el que yo les decía cuando encontremos una presión pico elevada. Y esto es uno de los monitoreos también que tenemos más a favor por parte de la ventilación, del monitoreo de la ventilación mecánica. Es importante que cuando encontremos una alarma de presión pico elevada, consideremos si es solamente la plató por plató o es simplemente por aumento de la resistencia. ¿Por qué? Si la condición es porque tengo una plató normal, pero hay un aumento de la resistencia, el diagnóstico del problema probablemente es de un tipo más restrictivo, ¿sí? O sea, la resistencia de en la vía aérea o del circuito, ¿sí? Entonces puede verse a un broncoespasmo, secreciones en el tubo está doblado o hay aura en el circuito. Si es por condiciones de plató, que la plató esté aumentada,
el problema va a ser más de tipo de compliance, ¿sí? Porque hay rigidez del tejido pulmonar o del alveolo. Entonces, aquí entramos a pensar que es un SRA, un edema pulmonar, una neumonía o un hemotórax o atelectasias y derrames. ¿Sí? Y de acuerdo a eso, pues vamos a optimizar como tal el tratamiento. Entonces, vamos a hablar un poquito, ya hablamos de toda la parte protectiva, pero hablemos un poquito sobre lo que es el daño como tal del pulmón, ¿sí? Recordemos que el ventilador es una intervención vital, pero que no se debe prolongar. Apenas intuba al paciente, el primer objetivo que debemos que tener es cuándo lo vamos a actuar, ¿sí? Porque si no logramos adaptar el ventilador al paciente, el paciente puede generar daño pulmonar que va a repercutir posterior a la intubación, ¿sí? Podemos causar daño a nivel del parénquima, del diafragma, y por eso es muy importante todo lo que es el monitoreo y la protección del ventilador. Esta parte simplemente se los traigo como para que miremos cómo podemos encontrar curvas normales. Siempre vamos a encontrar curvas de presión-tiempo, flujo-tiempo, volumen-tiempo, ¿sí? Estas son las que nos van a permitir una monitorización exacta. No voy a entrar a hablarles sobre asincronías o cuáles son los cambios o cuál no, porque eso exige demasiado tiempo. Y también vamos a encontrar como los bucles, ¿sí? Estas curvas nos van a permitir también diagnosticar alteraciones de pronto de manera un poco más exacta que el monitoreo constante del ventilador. Yo solamente les traje o les quiero mostrar las alertas principales que ustedes pueden encontrar en el ventilador, ¿sí? Y a qué se deben esas alertas. Dentro del bucle presión-volumen, muchas veces podemos encontrar esta formita de pico de pato y se va a deber a una alerta, un aso de distensión pulmonar o un atrapamiento de aire, una autopía. Lo mismo está la que hablábamos ahorita sobre la falta del retorno a cero en la expiración, que es un atrapamiento aéreo igual. Y cuando encontramos estas curvitas como si fueran sierras, casi siempre se debe a que hay algún tipo de obstrucción o una fuga o hay secreciones en el tubo. Entonces, ya sabemos que si no protegemos el pulmón de la misma ventilación mecánica, podemos causar alguno de estos daños, ¿sí? Lo que nos reduce pues a lo que es el Billy normalmente, y podemos encontrar un volutrauma, un barotrauma, una teletrauma o un biotrauma, ¿sí? Entonces, el volutrauma siempre va a ser por volúmenes excesivos, y por eso es importante mantener volúmenes dentro de 4 a 8 mililitros kilogramos, ¿sí? El barotrauma ya se debe por presiones excesivas, ¿sí? Entonces, por eso es importante el monitoreo de todas las presiones del ventilador. Los atelectraumas se dan más por un daño generado por la apertura y el cierre repetitivo pues, de las unidades alveolares. Puede ser por un aumento de las frecuencias respiratorias. Y el biotrauma es cuando el mismo ventilador genera unas respuestas inflamatorias sistémicas y desencadenan daños en otros sistemas, ¿no? Y finalmente, dentro de los daños pulmonares que también tenemos con el ventilador, encontramos el PECILI y el BIT, que se debe, el PECILI es una lesión autoinducida por los esfuerzos inspiratorios intensos que generan el paciente, ¿sí? Y el BIT, no, hay una disfunción diafragmática de la fuerza. Esto con el fin de que entendamos pues que el paciente no debe permanecer completamente bien pegado al ventilador para no causar un daño y disfunción diafragmática, pero tampoco llevarlo a lo contrario y mantenerlo en una sincronía constante del ventilador en donde se aumentan los respiratorios y a generar un daño mucho más profundo de ese pulmón. Finalmente les traigo como una guía de qué hacer cuando suenan ciertas alarmas en el ventilador. Entonces,
Cuando nosotros escuchamos las alarmas del ventilador, siempre es muy importante primero observar el paciente, observar pues que el paciente realice una buena expansión torácica, tengamos una saturación adecuada, tenga un estado hemodinámico adecuado o alterado, comprobar la ventilación si es efectiva, revisar el tubo pues que no esté desconectado y finalmente interpretar todas las respuestas o monitoreo del ventilador y dentro de eso pues las curvas. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando encontremos una presión pico alta? Entonces, revisar secreciones, si hay broncoespasmos, si el paciente de pronto tiene un episodio de tos constante, si el paciente está con disminución de la sedación y de pronto está mordiendo el tubo, si hay algún tipo de condensación o agua en el tubo, si hay alguna sincronía o una aparición de una telectasia o un neumotórax. Si encontramos una alarma de presión baja o desconexión, pues obviamente tenemos que verificar el circuito que esté bien conectado, que no haya ninguna fuga en cuanto, por ejemplo, al CUF o el balón del tubo endotraqueal que se encuentre dentro de las presiones adecuadas, que no haya ninguna fístula broncopleural, aunque eso es un poquito más difícil de encontrar. Cuando tenemos una alarma por un volumen bajo, entonces revisamos que no hayan fugas, que la compliance no esté caída y revisamos que el paciente esté realizando el adecuado esfuerzo, bueno, no sobrepasando el esfuerzo ventilatorio. Si encontramos un volumen minuto alto, una frecuencia alta, verificar que el paciente de pronto no esté con síntomas de ansiedad, con fiebre, con dolor, con una hipoxemia, con una acidosis, o también en casos de hipotensión severa, podemos encontrar una frecuencia alta. Hipoventilación, apnea o volúmenes bajos, entonces revisamos todo lo que es la sedación excesiva, si el paciente tiene alguna o hizo alguna lesión neurológica, si tiene fatiga o una desconexión importante. Y si tenemos pérdida de PIP, pues verificar que no haya ninguna desconexión o que todas las válvulas estén bien puestas y comprobar también el circuito. Y pues esto ya son más alarmas técnicas. Ustedes saben que cuando hay una alarma FIO2 baja es porque probablemente el suministro de oxígeno o el cilindro esté vacío. Después revisar toda esta parte de conexión de oxígeno. Y en cuanto a la falla del ventilador inoperante, pues eso ya es una falla eléctrica de batería baja o que alguna válvula está fallando. Y listo, les traigo simplemente este mensajito, que recordemos que la tecnología puede sostener la respiración, pero es el cuidado humano el que sostiene realmente la esperanza. Muchas gracias.